Good morning, everybody. How are you today? ¿Cómo están hoy día? Espero que se encuentren bien. Lo que vamos a ver hoy día, o nuestro objetivo es, de la guía número 5, identificar el tiempo presente simple con verbos en general. La vez pasada lo hicimos con el verbo to be, bueno, ¿cierto? Con el am, is, are, que está en tiempo presente simple. Y ahora lo vamos a hacer con todos los otros verbos en general. Tenemos primero los usos que se le da al tiempo presente simple. Dice, para afirmaciones o hechos verdaderos, ejemplo, it rains in winter, llueve en invierno. Para expresar el presente, we live in Osorno, vivimos en Osorno. Expresar hábitos o rutinas en la vida cotidiana, I go to the church every Sunday, voy a la iglesia cada domingo. O también lo usamos para expresar eventos futuros, pero en sí el verbo va a ir en tiempo presente. Por ejemplo, dice, the movie starts at 9 o'clock. La película comienza a las 9 en punto. Sí es un hecho que está en tiempo futuro, pero el verbo está en presente. Comienza. Llueve, vivimos o voy. Todos los verbos quedan en tiempo presente simple. Ahora, hoy día solamente nos vamos a enfocar en las oraciones que son afirmativas. Y para la próxima guía vamos a ver el tema de las oraciones negativas e interrogativas que son completamente diferentes a las afirmativas. Tenemos en este cuadrito la estructura de las oraciones afirmativas, que es igual que la estructura del verbo to be y la misma estructura afirmativa en español. Tenemos, por ejemplo, el sujeto, luego del sujeto está el verbo y finalmente el complemento. El ejemplo que dice acá es we live in Osorno, nosotros vivimos en Osorno. Si se dan cuenta, en español es el mismo orden que en inglés. Ya, por lo tanto, las oraciones afirmativas en cuanto al orden son más fáciles de expresar. Ahora, hay que tener en cuenta, tenemos aquí todas las oraciones con cada pronombre personal. Yo, tú, él, ella, esto, nosotros, ustedes y ellos, que son los pronombres personales que yo le había dicho que se los aprendan porque los vamos a usar siempre. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a usar el verbo love, que es un verbo que la mayoría conoce. Love, que significa amar. Por lo tanto, aquí dice, I love cats. Yo amo a los gatos. You love cats. Tú amas a los gatos. ¿Qué pasa aquí con estos tres ejemplos donde dice él, ella o esto? Está subrayado el verbo porque está diferente a las otras oraciones. Love en sí significa amar, pero aquí se le agregó una S al final y quedó como he loves cats o she loves cats y la última dice it loves cats. Se le agregó una S porque la regla dice que en tiempo presente simple, si el sujeto de la oración es él, es ella o es esto, el verbo tiene que cambiar. Va a seguir una regla donde se le agrega una S, una ES que la vamos a ver más abajito en la guía. Por lo tanto, solo con estos tres pronombres el verbo va a cambiar. Si el sujeto es cualquier otro pronombre personal, el verbo queda tal cual como es. Por ejemplo, tenemos aquí el ejemplo que dice Camila loves cats. Camila ama a los gatos. Aquí el verbo love va con una S al final, porque Camila es ella. Y dice que con él, ella o esto, el verbo cambia. Y Camila es ella y el verbo cambió. En el caso de abajo, donde dice Luis and Camila love cats, el verbo love está tal cual. No se le agregó ninguna S. ¿Por qué? Porque estamos hablando de Luis y Camila. Si yo lo asocio a ellos con un pronombre es they. Sería ellos aman a los gatos y ellos dice que si el sujeto es ellos, no se le va a agregar la S. El verbo queda tal cual.
Hay que tener presente entonces que solamente si el sujeto de la oración es él, ella o esto, el verbo cambia. Con los otros pronombres como yo, tú, ustedes, ellos o nosotros, el verbo va a quedar tal cual como aquí. Ya. En el primer ítem de ejercicios, lo que tenemos que hacer nosotros es ver cuál de las dos opciones, A o B, es la que corresponde en el espacio en blanco. El verbo es el que está entre paréntesis después de cada oración. Por ejemplo, aquí dice I, yo, verbo es speak, hablar, y acá dice 4 languages, 4 idiomas. ¿Cuál es la opción correcta? ¿Será A o será B? Todas las opciones de la letra A, si se dan cuenta, el verbo no lleva la S. Es el verbo infinitivo, tal como es. Y las opciones B, el verbo sí va con la S al final. Por lo tanto, ustedes tienen que ver cuál de los dos verbos tienen que ir acá. Para eso se tienen que fijar del sujeto de la oración. Por lo tanto, si el sujeto va a ser él, habla de un hombre o habla de una mujer, o de ellos, sí debería ir con la S. Si no, va la opción A, sin la S, el verbo en infinitivo tal como es. Ahora, tenemos aquí reglas ortográficas para cambiar los verbos. Como yo les decía, se le agrega una S, una ES o una IS, pero va a depender de las reglas. Las que vimos anteriormente es la regla número 1, donde dice que a la mayoría de los verbos se le agrega una S al final. Como work, queda como works. Ahora, regla número 2, existen ciertos verbos que terminan con las siguientes letras. Las de aquí. Doble S, doble Z, SH, CH o X. Si el verbo termina con alguna de esas letras, lo que vamos a agregarle al final del verbo es esto, ES. Ese es su sufijo. Por ejemplo, teach termina con CH. Por lo tanto, corresponde a la regla número 2 y le agrego ES al final. Queda como teaches. Número 3. Si el verbo termina en O y antes de la O viene una consonante, le agregamos es también. Y regla número 4, aquí tienen que prestar atención, dice para los verbos que terminan en Y y viene una consonante antes, ¿qué va a pasar? Fry es un verbo que termina en Y. Antes de la Y viene una consonante. Por lo tanto, yo voy a cambiar esa Y por una I latina y le voy a agregar es. Siempre y cuando antes de la Y viene una consonante. Consonantes son todas las letras del abecedario que no sean vocales como A, E, I, O, U. Todas las otras son consonantes. Ahora, si hay verbos que no corresponden, no siguen la regla 2, ni 3, ni 4, tendrían que ir con la número 1, que es la principal. Por ejemplo, si hay algún verbo que termine en Y, pero antes de la Y venga una vocal, no va a seguir la regla 4, va a seguir la regla 1 y se le va a agregar una S. Por lo tanto, en este ejercicio de acá abajo, ustedes tienen que ver qué reglas siguen. Tienen que transformar todos los verbos de acuerdo a las 4 reglas. Les recomiendo empezar con la regla número 2. Busquen todos aquellos verbos que terminen con estas letras para que le agreguen ES al final. Lo escriben sobre la línea, la palabra completa. Luego, sigan la regla número 3, busquen todos los verbos que terminen con O y le agregan ES. Después de la 3, sigan con la regla número 4, busquen todos aquellos verbos que terminen en Y y venga una consonante antes para que sigan esa transformación. Todos los verbos que le sobren, que no sigan la regla 2, 3 y 4, le van a agregar solamente la S porque sigue la regla número 1. ¿Ya? Y aquí, en estos últimos ítems, dice completar las oraciones con el verbo que está entre paréntesis. Al final de cada oración están los verbos
que debería ir en el espacio en blanco. Pero primero tienen que ver si el verbo queda tal cual o cambia. Ya, acuérdense que el verbo cambia, se le agrega la S o ES. Si el sujeto de la oración, que son todo lo que está antes de la línea, si el sujeto de la oración es él, ella o esto. Si no es así, el verbo queda tal cual. En caso de que el verbo cambie, tienen que ver qué le agregó al verbo o qué regla sigue. ¿Seguirá regla número 1, regla 2, 3 o 4? Y de acuerdo a eso, lo transforman y lo escriben sobre la línea. Y finalmente dice, crea 5 oraciones en inglés en tiempo presente simple. Hay 5 espacios en blanco para que ustedes creen sus propias oraciones. Recuerden seguir la estructura. Sujeto, verbo, complemento. Y el verbo tiene que ser cualquier verbo que indique acción, pero no el verbo to be, porque ese ya lo vimos anteriormente. Pueden usar el verbo vivir, correr, jugar, saltar, comer, hablar, escribir, por ejemplo, ya en tiempo presente simple. Y esa sería la guía entonces. Abajo está el cuadrito de los comentarios, sugerencias y la rúbrica de evaluación. Espero que estén bien, que les vaya bien en esta guía y nos vemos para la próxima. Bye, bye.